Agrupación. Acción o efecto de agrupar. Y este término se refiere a formar grupos con características comunes. Perfecto. Agrupación es nuestra palabra clave y tiene que ver, por supuesto, con nuestro tema de hoy. Hoy vamos a continuar trabajando con los casos de factorización del trinomio ax al cuadrado más bx más c. Y el tema que vamos a trabajar es la factorización de este trinomio por el método de agrupación de términos. Así es que acompáñame, ponte cómodo, ten tus materiales a mano porque nosotros ya iniciamos. Comenzamos con la explicación. Si tenemos la expresión 3x al cuadrado menos 5x menos 2 menos 5x menos 2 y queremos factorizarlo, existen diferentes métodos. En clases anteriores, como nos explicaba Neurona, ya vimos un método para resolver esta factorización. Hoy vamos a ver otro de esos métodos. Lo primero que hacemos es verificar si este trinomio que tenemos aquí cumple con las características del trinomio ax al cuadrado más bx más c. Verifiquemos. Tomamos la primera parte, el primer término, y verificamos cuál es el coeficiente que lo acompaña. Para que sea del trinomio que nosotros queremos, o sea, ax al cuadrado más bx más c, este coeficiente tiene que ser diferente de 0 y diferente de 1. Por tanto, cumple con esa característica, ¿verdad que sí? Luego, verificamos que este polinomio esté ordenado. Normalmente lo ordenamos de mayor a menor, o sea, en orden descendente, con relación a la variable. En este caso tenemos la variable x, que es 2, que está elevada a la 2, la variable x, que está elevado a la 1, y la variable x elevado a la 0, que en este caso es su término independiente. Por tanto, podemos decir que el polinomio está ordenado. El trinomio está ordenado. Tengo 2, 1 y 0. Bien. Pasamos luego a verificar o a trabajar con los siguientes pasos para poderlo resolver. Bien. Lo primero que hacemos es tomar el coeficiente del término cuadrático y multiplicarlo por el coeficiente del término independiente. ¿Cuál es el término cuadrático en este caso? El término cuadrático es el que está con la variable elevada a la 2. ¿Y cuál es el término independiente? Negativo 2. ¿Por qué es el término independiente? Porque este es el que posee la variable elevada a la 0, que no se marca, ¿verdad? Porque es igual a 1. Entonces, vamos a tomar este coeficiente, o sea, este coeficiente de aquí, con este coeficiente y lo vamos a multiplicar. Tendríamos 3 multiplicado por negativo 2. Y eso, lógico, nos daría negativo 6. ¿Por qué? Porque en la multiplicación los signos diferentes son negativos, ¿verdad? Perfecto. Una vez tenemos esto, entonces procedemos a buscar dos cantidades, dos números que multiplicado me den este valor que yo encontré y que su adición algebraica sea igual a este valor que tengo aquí, que es el término de la variable lineal, o sea, de la variable que esté elevada a la 1. Repito, voy a buscar dos números que multiplicado me den negativo 6 y que su adición algebraica me dé negativo 5. Bien, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Primero vamos a ver cuáles son los números que multiplicados me vayan a dar negativo 6. Entonces, para
la multiplicación de negativo 6, ¿cuáles números multiplicados me podrían dar negativo 6? Bueno, 3 por 2 podría ser, ¿verdad? Pero como es negativo, estos números, uno de ellos tiene que ser negativo. Puede ser este. También podría ser su inverso. Recuerda que en la multiplicación el orden de los factores no altera el resultado. Por tanto, puede ser negativo 3 por 2 o 2 por negativo 3, que también me daría negativo 6. Pero también hay otros números que me pueden dar esa cantidad. ¿Cuáles serían? Exacto, la multiplicación de 6 por 1. Entonces tendríamos negativo 6 multiplicado por 1 y de manera inversa 1 multiplicado por negativo 6. Vamos a cambiarle el signo aquí. Vamos a poner negativo aquí, negativo 1 por 6. Fíjate que como estoy multiplicando signos diferentes, siempre me dará negativo. Por tanto, negativo por positivo me dará negativo. Negativo por positivo me dará negativo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Negativo 6 y negativo 6. Aquí el 6 está negativo, aquí el 6 está positivo. Como tengo tantas opciones, tengo muchas opciones, tengo 4 opciones para que me dé negativo 6, pero también tiene que cumplir que su adición algebraica sea igual a el valor que tengo aquí, que es negativo 5. ¿Cómo lo busco? Bueno, hago ese mismo procedimiento, pero con la adición algebraica y verifico cuál de esos casos yo los resuelvo y me dé negativo 5. Verifiquemos entonces. Para la adición, para lo que es la adición, que me tiene que dar ¿cuánto? Negativo 5, ¿verdad que sí? Para yo hacer eso, si yo sumo estas cantidades, en vez de multiplicarlas, las sumo, vamos a ver cuál de ellas me daría el resultado. Tendríamos negativo 3 más 2, tendríamos negativo 2 más 3, negativo 6 más 1 y negativo 1 más 6. Resolvamos eso. Entonces tenemos negativo 3 más 2, que es igual a negativo 1. Recordando que tenemos una adición con signos diferentes y le vamos a poner el signo del que tenga mayor valor absoluto. En este caso es negativo 3, por tanto sería negativo 1. Ahora, negativo 2 más 3 es igual a 1. Negativo 6 más 1 nos daría negativo 5. Y negativo 1 más 6 nos daría 5. Si te das cuenta, esta primera parte no nos sirve, esta tampoco nos sirve, pero aquí sí, negativo 6 más 1. Esos son los valores que nosotros necesitamos. Recuerda que estábamos buscando dos valores que multiplicados nos dieran negativo 6 y que su adición algebraica nos diera negativo 5. ¿Cuál es el valor que encontramos? Negativo 6 más 1. ¿Qué hacemos ahora con esos valores que tenemos? Pues a esos valores le vamos a agregar la variable de la expresión que yo tengo. ¿Cuál es la variable? X. Entonces, ¿qué voy a tener? 1x más negativo 6x. ¿Pero a qué es igual eso? Recuerda que 1x es lo mismo que x, ¿verdad que sí? Entonces sería x más negativo 6. X más negativo 6x. ¿Bien? Cuando hacemos este trabajo lo vamos a sustituir en la expresión. Bien, en la expresión original, la expresión que yo tenía anteriormente. O sea, la que me dieron
desde el principio, que es 3x al cuadrado menos 5x menos 2. ¿Y dónde voy a colocar eso? Pues en el espacio que está el término lineal, que en este caso es negativo 5x. Bien, en esa parte vamos a colocar. Y tenemos 3x al cuadrado. Aquí, en vez de poner 5x, vamos a poner en ese espacio el valor que yo estoy buscando o el valor que nosotros encontramos. ¿Cuál es ese valor? Pues x, ¿verdad? X menos 6x, que son los valores que yo encontré, y luego el valor que tengo aquí para terminar. Fíjate, tomé 3x, lo pasé igual, luego en vez de 5x negativo coloqué los dos valores que encontré, que es el valor de 1 y de 6x, lo coloco en el espacio que va 5x y luego pongo el otro espacio que me corresponde. Bien, una vez yo tengo eso, te puedes dar cuenta que ahora tenemos 4 términos. Tengo 1, 2, 3, 4. Y precisamente eso era lo que andábamos buscando, para poder agruparlo de tal manera de que esas expresiones yo luego pueda seguirlas trabajando. ¿Cómo lo agrupamos? De esta manera. Tenemos 3x al cuadrado más x y tenemos negativo 6x menos 2. Esa es la forma de nosotros agruparlo. Bien, una vez nosotros lo agrupamos aquí, pues entonces observamos que podemos verificar o que podemos buscar un factor común entre ellos. ¿Cuál sería el factor común de este término o de esta expresión? ¿Y cuál sería el factor común de esta expresión? De cada una de ellas, o sea, de los dos paréntesis, yo le voy a buscar su factor común y voy a resolverla. Verifiquemos. Factor común aquí sería x, ¿verdad que sí? Y aplicamos el procedimiento. 3x al cuadrado entre x, recuerda que en la división los exponentes se restan. Eso es lo mismo que tú tengas 3x al cuadrado sobre x, ¿verdad? 3 entre 1 a 3 y los exponentes aquí los restas. Por tanto, ¿qué tendríamos aquí? 3x al cuadrado entre x es igual a 3x. Más entre más a más y x entre x a 1. Y ya tengo mi primer paréntesis factorizado por factor común. Veamos el siguiente. ¿Cuál sería el factor común entre negativo 6x y negativo 2? Pues el factor común en este caso sería negativo 2. Abrimos paréntesis y repetimos el procedimiento, pero ahora en este caso con este otro paréntesis que tengo. 6x entre 2 es igual a ¿cuánto? 6 entre 2 a 3. Menos entre menos es positivo y su x, porque la x no tengo con quién dividirla, ¿verdad? Luego menos entre menos, más y 2 entre 2 a 1. Y ya casi hemos terminado el procedimiento. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Una vez hemos llegado a este punto, a simple vista, ya tú puedes verificar que también tenemos otro factor común. ¿Lo viste? Exactamente, los dos paréntesis. Fíjate que este paréntesis, este de aquí y este de aquí son los mismos términos. Por tanto, volvemos a sacar factor común. Y tenemos 3x más 1 como factor común y hacemos el mismo procedimiento. Dividimos esa expresión entre esta y ¿qué nos quedaría? 3x más 1 entre esto, ya se podría cancelar y nos quedaría x. Y hacemos lo mismo aquí. ¿Y qué nos quedaría? Cancelamos esta con esta y nos quedaría negativo 2. Y cuando llegamos a este punto, podemos ver que ya nuestro ejercicio estaría totalmente resuelto.
Mapa. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es una representación geográfica de una parte de la superficie terrestre, en la que se da información relativa a una ciencia determinada. En las ciencias sociales, también existen los mapas mudos. Son aquellos que no tienen escritos los nombres de lugares o de accidentes geográficos y sirve para la enseñanza de la geografía. ¿Ves? Muchas veces hemos escuchado la palabra mapa, pero hoy nos damos cuenta que es una representación gráfica del territorio, una representación del terreno. El mapa siempre nos va a ayudar a situarnos, a conocer todo el territorio geográfico para luego poder tomar decisiones en cuanto a trasladarnos de un lugar a otro, para conocer sus dimensiones, su diversidad. El mapa puede ser diverso. Sabes bien que hay un mapa que es el mudo, ¿sí? Mapa mudo, aquel que solamente tiene la silueta del lugar. En otra clase ya hablaremos un poco más de esto. También tenemos un mapa político. En este mapa político lo que se hace es que se enmarcan las divisiones de las provincias, de los municipios, en otros países, de los estados. Se llama político por esto, por la división territorial. Pero también tenemos unos mapas que muestran el sistema montañoso, los valles, y otro tipo de mapa menciona los ríos, los mares e incluso los océanos. Con eso te digo que cada mapa tiene una especificidad, algo específico, algo muy claro por lo cual ha sido diseñado, ha sido elaborado. Uno de esos mapas que hoy vamos a conocer es el tiempo colonial e incluso antes de que Colón llegara a nuestra isla. Ven, este mapa contiene la división no de las 32 provincias que hoy conocemos en conjunto con su Distrito Nacional. No, es diverso. En este mapa, fíjate, tenemos la división de que están los cacicazgos. Está Marién, está Magua, está Higüey, palabra que hoy todavía nosotros utilizamos, y está Jaragua. Cada uno de estos ha sido diseñado por Casimiro Nemesio de Moya. Este es un mapa del año 1590. En este mismo mapa se puede observar el nombre de la española. ¿Cuál es la relevancia de esto? La diferencia que ha tenido el evolucionar de la división territorial ha sido por decisiones de quienes han estado presentes en esa época. Este mapa, ¿por qué ya en este momento no es así? En primera instancia, ante la presencia de los españoles, ellos acomodaron el territorio de una manera diferente, atendiendo al crecimiento de la población, pero sobre todo atendiendo a la posición de los puertos. ¿Por qué los puertos? Bueno, porque los barcos llegaban en ese punto y se convirtió en la zona de comercio, una zona estratégica para el comercio. Pero ahora vamos a conocer un mapa diferente a este que te he mostrado, ¿ok? En este mapa ya no se presencia la división de los cacicazgos, ya no se presencia eso, sino que se muestra cómo era la española en el año 1590, pero específicamente los nombres que se tenían en ese momento. Ahí tenemos Haití, Quisqueya, Guacayarima. ¿Y qué pasa? Este mapa fue diseñado, fue dibujado por Gerardus Mercator. En él se puede apreciar la hidrografía, la orografía y los accidentes geográficos. Dos puntos esenciales de este mapa. Primero, la palabra Haití. Hoy Haití es nuestra república vecina, la República de Haití. Pero la palabra Haití significa el terreno montañoso más alto del lugar. Por eso, la parte oeste de la isla, que tenemos ese sistema montañoso, tenía como nombre Haití, por el tamaño de las montañas. Y te das cuenta que en el sur, inclinado al este, en ese mapa se observa la palabra Quisqueya,
que hoy nosotros, incluso en el himno nacional, decimos Quisqueya, pero en principio tenía una I latina y era Quisqueya. Esos nombres luego fueron sustituidos. ¿Por qué? Por la presencia del castellano en nuestras vidas, porque en un principio estaba en la lengua, en el dialecto que se hablaba de los aborígenes. Ya luego cambió. Pero en el evolucionar de la historia dominicana tenemos un mapa ya diverso, y es el mapa de la devastación de Osorio. ¿Qué pasa con este mapa? En él ya se presencia una estructura no como el tiempo colonial, no como el tiempo en principio cuando llegaron los españoles, sino que ya tenemos asentamientos españoles acá en el país. Entonces, en este mapa se observa una reestructuración de las provincias, poniendo su enfoque ¿en qué? En salvaguardar el comercio, pero sobre todo la producción, sobre todo el hato. ¿Qué ocurre acá? Osorio fue un gobernador nombrado por el rey de España, que en su momento le dice, hay que reestructurar por la presencia de piratas al norte de lo que hoy es nuestra República Dominicana. Sí, los piratas que ves en películas existen, estuvieron presentes, porque saqueaban barcos y también saqueaban aquellos territorios que no le pertenecían. Entonces, huyendo de esa realidad y para salvaguardar el comercio, se hizo esa reestructuración. ¿Qué pasó con esto? Los cambios fueron muy interesantes, porque producto de esto nacieron unas nuevas ciudades. Mira, ahora te voy a mostrar. Si te das cuenta, ocurrió que Montecristi, Puerto Plata, fueron trasladados, en esencia también destruidos, y nació la hoy provincia Monteplata. En el lado de lo que hoy es Haití, estaba presente Vallajá. Esa ciudad fue destruida, en conjunto con otra que estaba al sur de lo que hoy es Haití, que se llamaba La Yaguana. Entonces, ambos nombres se fusionaron y dieron vida a lo que hoy se conoce como Vallaguana. Y ahí fue que Osorio realizó la primera división fronteriza de ese momento y se llamó la frontera Guardarraya. Con esto hubo una reestructuración en las provincias de ese momento. De que esa presencia no prevalezca, no continúe e incluso no venga nueva vez. Esto llevó a unas políticas de exterior.
aquellas políticas que tenía que ver con que Estados Unidos dictaminaba aquello que se debía realizar en otros territorios fuera del suyo. Un caso concreto fue lo llevado a cabo por medio de las intervenciones militares. Recuerda bien que aquí hubieron dos intervenciones. Hubo dos intervenciones. Y en base a esto, Estados Unidos expande su política exterior. Esa política que se ejerce sobre aquellos territorios que en su momento fueron colonia, que fue el tema que trabajamos del colonialismo. Ahora bien, nosotros que fuimos colonia, sufrimos un proceso de transformación. Conocimos que unos territorios, unas divisiones que teníamos en el tiempo de los indígenas, de los aborígenes, luego fue modificado con la presencia española y tiempo después fue reestructurado. Esto da pie, da forma a la presencia estadounidense y conocemos también la independencia de varios países. Por eso la fusión de ambos contenidos. Ahora, ¿qué corresponde? Realizar nuestro globo terráqueo. Lo primero que debes saber es que la conformación de nuestro globo terráqueo tiene la presencia de los diversos continentes. El continente americano, que es en el que Estados Unidos ha tenido una mayor presencia, un mayor impacto en el aspecto económico, en el aspecto incluso cultural y también en el aspecto político. Pero aparte de tenemos el continente africano. Ese continente, arriba de él, tenemos el continente europeo. Al lado del continente europeo, tenemos el continente asiático. Y ocurre que aquí debajo tenemos Oceanía, mayormente conocido también por su gran nombre de Australia. Sin embargo, Estados Unidos tuvo presencia en su tarea hegemónica de expansión en América y alguna que otra influencia en la parte asiática y europea. Debes tener un mapa mudo, es decir, un mapa en el que únicamente se conozca la silueta de todos los continentes. Luego que tengas ese mapa mudo, vas a identificar la parte del Caribe en la que estamos nosotros, teniendo presente las Antillas Mayores y las Antillas Menores. ¿Por qué? Porque es en ese espacio en el que Estados Unidos tuvo su mayor incidencia en primera instancia en su propuesta de expansión, en su labor, en su intención de hegemonía. Ahora, poniendo a prueba lo que ya sabemos, ¿conoces la diferencia entre estos términos? Expansionismo, tendencia de un país a la expansión económica, política o territorial. Hegemonía, supremacía que ejerce un Estado sobre otros. Y colonialismo, tendencia a establecer y mantener colonias. Exacto. Firmemente podemos distinguir entre esos tres elementos. Ahora bien, la labor nuestra es construir nuestro globo terráqueo con el mapa mundi que sea mudo, especificando la parte del Caribe, sobre todo porque fue el espacio primero en el que Estados Unidos tuvo su instancia, tuvo una intención hegemónica. ¿Y qué harás? Una vez distingas esas partes del Caribe, has de mencionar aquellos años en los que Estados Unidos tuvo su intervención y sobre todo los viajes y decisiones que se tomaron en ese aspecto. Resulta que esta labor hegemónica es llevada a cabo por una iniciativa de los estadounidenses, aquella que se menciona como la política del gran garrote, la Big Stick, enfocado en que lo que se hace en Estados Unidos a nivel de potencia debe ser tomado en consideración en las demás naciones y esas naciones serán subordinadas. Por eso la relevancia del Caribe, porque tomaron en consideración que el Caribe fue una nación, un terreno, un espacio geográfico que fue subordinado a la potencia estadounidense. Un ejemplo concreto de esto, podemos enumerarlo, es el Canal de Panamá. Sabes bien que Panamá es un territorio que pertenecía a Colombia. Y en ese tiempo que pertenecía a Colombia, se tuvo la iniciativa de crear el canal.
pero eso no dio un buen resultado. Luego Panamá alcanza su independencia, Francia realiza una aportación, crea una empresa, destina fondos económicos para construir ese canal, que fue iniciativa de ellos. Luego esto no tiene un resultado positivo. ¿Qué ocurre entonces? Que Estados Unidos toma el control de la independencia panameña y luego invierte en la construcción de este canal. ¿Cuál es la intención? Conectar ambos océanos. Y cuando conecta ambos océanos, esa política hegemónica de expansión toma mayor sentido en el Caribe. Por eso, al momento de nosotros construir nuestro globo terráqueo, se debe enfatizar en Centroamérica y el Caribe. Tú dirás, profe, ¿y por qué hacer un mapa mudo? Bueno, porque la intención de nuestro mapa es que únicamente se resalte la expansión hegemónica estadounidense, el control que tuvo Estados Unidos sobre las potencias, que algunos son potencias hoy en América Central y el Caribe. Ocurre con esto que al momento de tú construir esta parte, debes señalar incluso aquellos países de Sudamérica en los que Estados Unidos tuvo presencia. Esto, tiempo después, tiene una evolución, un caminar que lleva a delimitar la presencia estadounidense. Cuando los gobiernos de estas naciones centroamericanas y caribeñas dicen, ya no más, la presencia estadounidense no la queremos acá. Por eso, un ejemplo concreto, Camaño Deñó levanta armas para sacar, para combatir y hacer frente a la intervención estadounidense que teníamos acá. Con esto se especifica que la potencia estadounidense toma presencia hegemónica de control en esa parte del Caribe y Centroamérica. Por eso la importancia al momento de nosotros construir nuestro mapa mundi que sea mudo, solamente resaltando estos espacios geográficos en los que Estados Unidos tuvo presencia. Sabes bien que si deseas repasar este contenido, si lo necesitas, visita el link en pantalla, sobre todo porque tenemos un proyecto que realizar. Me despido ofreciéndote un extracto del poema Ruinas de Salomé Ureña. Y ella decía, oh Quisqueya, las ciencias agrupadas te alzaron en sus hombros. Nos vemos hasta la próxima.